Muy buenas noches, estimados estudiantes. Nos encontramos nuevamente reunidos en una sesión sincrónica dentro de nuestra guía de aprendizaje de legislación civil y de bienes. Esta guía, como es conocido por parte de ustedes, es desarrollada bajo la modalidad de la presencialidad asistida por TICS, ¿sí? Entonces, para efectos de que esta sesión pueda ser vista por parte de sus compañeros, esta misma quedará grabada. Y posteriormente, muchachos, la sesión será subida a la plataforma Q10, como están de igual manera todas las sesiones, ¿sí? Es decir, que ustedes, si gustan, si lo desean, ustedes fácilmente pueden ingresar a la plataforma y ver cada una de las clases que hemos dado en este curso, ¿sí? Entonces, hoy vamos a culminar este tema que iniciamos el día de ayer, referente al derecho real de dominio, ¿sí? Em, Decíamos entonces que el dominio es el derecho real por excelencia y que el derecho de dominio, cuenta con tres facultades, ¿sí? Tres elementos importantes que despliega lo que conocemos como el propietario pleno o la propiedad completa, ¿sí? De acuerdo a la teoría de que nosotros tenemos que asemejar o colocar en igualdad de condiciones lo que es la propiedad del derecho de dominio, ¿cierto? La propiedad plena, ¿sí? Em, ¿Cuáles son esos tres facultades? ¿Cuáles son esas tres facultades? ¿Quién me recuerda? A ver. ¿Qué me dice Divisáis? ¿Cuáles son esas tres facultades, Divisáis? Angie, muchachos, ¿será que no me están escuchando? Profe, yo no pude estar la clase anterior y no he podido revisar la grabación. A ver, David, cuéntame. Es el uso, goce y disposición. Muy bien. Una de las características o elementos o facultades que encontramos en el derecho de dominio es que presenta las tres facultades que puede tener, ¿sí? El uso, que es la facultad de darle la plena capacidad, ¿sí?, al servicio que el bien puede prestarnos, ¿sí? El goce hace referencia a la posibilidad que tenemos de ser, eh, de lucrarnos, ¿sí?, o de abastecernos con los frutos que, que produzca la cosa corporal de la cual estamos ejerciendo el derecho de dominio. Y por supuesto, mucho más lo que es la disposición, ¿sí? La disposición hace referencia a la posibilidad de transferir, enajenar, ¿sí?, o grabar ese derecho real, ¿sí? Ese derecho corporal, perdón. Cuando hablamos de grabar, nos hacíamos referencia a la posibilidad de suscribir en cuanto a ese derecho real, ¿sí?, una prenda o una hipoteca, ¿cierto? Podríamos nosotros imponerle a ese bien una, un derecho real accesorio como lo es la hipoteca o la prenda, ¿sí?
Entonces, esas son las tres facultades. Y cuando se presentan esas tres facultades, ese sujeto de derecho es conocido como propietario pleno, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa entonces? Y hago la pregunta para todos, cuando falta o cuando esas facultades están incompletas, cómo se le denomina a esa persona? Un mero tenedor. No, el mero tenedor es, por ejemplo, el arrendatario, ¿sí? Y el arrendatario tiene, por ejemplo, solamente la facultad de uso. Podríamos entonces decir que es el nudo propietario, ¿sí? Cuando decimos que es un propietario pleno, estamos refiriendo a que están las tres circunstancias, pero cuando eh, falta alguna de estas, ¿sí? El uso o el goce, por ejemplo, en el caso del usufructo, el propietario, ¿sí? En este caso, la persona que tiene el derecho de disposición se le conocerá como nudo propietario, ¿sí? Porque la propiedad, pues el dominio se está ejerciendo de manera incompleta, porque no estamos dándole el uso o dándole el servicio que puede aportarnos ese bien, y por obvias razones tampoco podemos disfrutar los productos que, que se obtengan de ese bien, ¿sí? Un ejemplo claro de nudo propietario, como lo acabo de decir, puede ser el usufructo, donde usted tiene la facultad de uso y de goce. ¿Sí? El usufructuario tiene la facultad de usar y de gozar la cosa, ¿sí? Pero no tiene la facultad de disposición. Y en ese caso, quien tiene la facultad de disposición y quien puede hipotecar, puede realizar cualquier clase de gravamen o incluso transferir el derecho de dominio, obviamente indicándole a la persona que vaya a comprarlo las circunstancias en las que se encuentra el inmueble, puede enajenar, ¿sí? Y se le conoce a esa persona como nudo propietario, ¿sí? Entonces, vamos hoy a conocer un poco sobre lo que son esas clases eh, de propiedades, ¿sí? O pues algunas circunstancias en donde podemos conocer un poco más sobre lo que es este derecho a la propiedad o el derecho de dominio, ¿sí? Bueno, dejo constancia que aquí en clase se encuentran Angie, se encuentra David, se encuentra Divisais, se encuentra Senia, se encuentra María Paz, se encuentra Rose y se encuentra Rosángela. Es decir, 2, 4, 5, 6, 7 estudiantes de 11, ¿sí? Eh, faltaría el día de hoy Karen, falta Liliana, falta Daniel, ¿sí? Y falta Yusef. Estos son los 4 estudiantes que nos hacen falta el día de hoy. Muchachos, recuerden que ya en plataforma ya debieron haber cargado en la barra de tareas el ensayo, y además está pendiente para esta semana el primer taller, ¿sí? El taller número 1. Ya recuerden que probablemente nos encontramos en la semana 3, ¿cierto? Eh, y lo más probable es que podamos realizar una nueva actividad finalizando esta semana. Probablemente pueda ser un foro, ¿sí? Entonces los invito a no atrasarse en sus actividades para que ustedes cumplan con sus metas en cuanto a calificaciones. Pues y obviamente, muchachos, la última semana, por ahí el día jueves o viernes, les estaré subiendo a la plataforma el examen final, ¿sí? Ya con ese examen final, pues ya daremos por terminado el curso de legislación civil y de bienes, ¿sí? Entonces, para hacer un poco más didáctica y metodológica la clase, vamos a compartir unas diapositivas
diapositivas que pues ya habíamos iniciado la clase pasada, simplemente vamos a terminar de abordar el tema del derecho de dominio. ¿Sí? Entonces, denme un segundo, muchachos. Quedó claro entonces que el derecho de dominio es un derecho real, ¿sí? En donde, por ejemplo, eh, tenemos como característico, como atributos que es absoluto, que es exclusivo, que es perpetuo, ¿sí? Además, muchachos, tiene su fundamento en el artículo 669 y nos dicen que es la facultad que tenemos de usar, gozar y disponer de una cosa corporal, ¿sí? Acá, pues, Angie hacía referencia a una figura jurídica que es el mero tenedor, ¿sí? O la mera tenencia. Cuando hablamos de mera tenencia, nos estamos refiriendo a una persona que solamente tiene la facultad de uso, ¿sí? De la tenencia del inmueble, por ejemplo, ¿sí? O del bien mueble. Y en ese caso, esa persona simplemente lo que está ejerciendo es una, eh, valga la redundancia, una tenencia. En ningún momento él está ni gozando, ni tampoco puede tener la facultad de disposición. Él está reconociendo un dueño ajeno. Y recuerden que, por ejemplo, ¿quién es un mero tenedor? El arrendatario. ¿Sí? El arrendatario no puede disponer, a menos de que tenga una autorización por parte del propietario para de subarrendar, ¿sí? Lucrarse, por ejemplo, de la misma naturaleza del bien, ¿sí? Necesita de autorización por parte del propietario. Pero normalmente un arrendatario no va a poder subarrendar un inmueble, ¿sí? Entonces el ejemplo claro es de una mera tenencia es el arrendatario, la figura del arrendatario, ¿sí? Porque él está reconociendo un dueño ajeno y simplemente lo que está ejerciendo es una mera tenencia y que no trae ninguna consecuencia en cuanto a posesión, nos hablamos, ¿sí? Es decir, no tiene ánimo de señor y dueño. Bien, muchachos, la propiedad se puede clasificar según la titularidad, ¿sí? O la persona que esté ejerciendo como titular de ese derecho. En algunas circunstancias podemos manifestar que habrá algunos bienes, ¿sí? O algunas cosas corporales que pueden ser propiedad o de las cuales la titularidad del derecho de dominio radicará en una entidad estatal, ¿sí? O una persona de derecho público. ¿Y eso qué quiere decir? Simplemente que el Estado es el propietario de esos bienes, ¿sí? Pero ojo, es el propietario del titular, pero hay algunas circunstancias especiales para cada uno de esos bienes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los bienes de uso público. ¿Qué son los bienes de uso público, muchachos? Son los bienes que pertenecen a la nación, ¿sí? Y están destinados para el uso de todos los habitantes del territorio colombiano. Es decir, le pertenecen a todos, ¿sí? Hay una, podríamos decir
que hay una titularidad en cuanto al Estado estamos hablando, pero el uso, ¿sí? O la facultad de uso de ese bien, ¿sí? Radica en toda la población, ¿sí? En todas las personas que habitan eh, el territorio colombiano. Por eso, muchachos, tenemos como ejemplo lo que son los parques, las plazas, ¿sí? Eh, los, em, los puentes, los ríos, ¿sí? Esos son bienes de uso público. Y como bienes de uso público, cualquier persona puede ingresar a esos parques. Por eso usted en ningún momento pueden prohibir la entrada a un parque, a menos de que sea por circunstancias de orden público o haya algún evento importante o haya, por ejemplo, alguna circunstancia que demande en una circunstancia importante que tenga la necesidad el Estado de acordonar pues eh, ese bien de uso público. Pero en circunstancias normales usted puede hacer uso de estos bienes que son públicos, ¿sí? Que pertenecen a la nación. Y la nación somos todos, ¿sí? Desde Angie hasta María Paz, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos deben tener los bienes de uso público? Obviamente deben estar dentro de los límites del país. Nosotros no podemos violar la soberanía de otro país, ¿sí? Los bienes, los parques, usted podrá ingresar a los parques o incluso podemos decir que puede ingresar a otra nación simplemente o pues teniendo un permiso, ¿sí? Obviamente los países que lo requieran, pero en cualquier lugar de nuestro país, ¿sí? De Colombia, en los bienes de uso público usted puede ingresar sin ningún inconveniente y se destinan para el uso común de todos los habitantes, ¿sí? Usted puede eh, normalmente hacer uso de esos parques, plazas, carreteras, etcétera, etcétera. Y por eso, muchachos, cuando se presentan esos bloqueos, por eso mandan el SMART, ¿sí? Entre otras cosas, porque todos podemos eh, la posibilidad de movernos en el territorio nacional, ¿sí? Eh, Estos son, muchachos, los bienes de uso público. Todos le podemos dar uso, todos les podemos dar uso a esos bienes de uso público. Ahora, como les digo, pueden haber restricciones. Por ejemplo, ahorita en pandemia, ustedes saben que hay unos parques que tienen cuestiones de gimnasio y habían personas que pues manifestaban que como eran bienes de uso público, usted podía fácilmente ingresar a esos parques sin importar las circunstancias, pero como estamos en pandemia, es una circunstancia eventual, ¿sí? Un caso de fuerza mayor, ¿sí? Y por ende se prohibía la entrada para evitar contagios por aglomeraciones de personas. Ese puede ser un ejemplo en donde se pueda restringir el ingreso, ¿sí? O de pronto eh, haya un problema de orden público, ¿sí? Y pues se tenga la necesidad de, de tratar, ¿sí? De que se acordone un sitio que de pronto ha sido propenso a, a conductas punibles, ¿sí? ¿Qué características tienen los bienes de uso público, muchachos? Son inalienables, ¿sí? Es decir, no están en el comercio. Usted no puede comerciar o no puede tener como oferta o demanda o ofertar o demandar un bien de uso público, ¿sí? Eh, Porque igual, como les acabo de decir, pertenecen a todos. Y por ende, no puede comerciar con ellos. Usted no puede llegar y decir, se vende este parque, ¿sí? Porque usted está incurriendo en un error garrafal. Son imprescriptibles, muchachos. Es decir, que muy a pesar de que usted vaya al parque, arme su cambuche, pare su casa de tablitas o de lo que sea, usted no crea que va a adquirir por prescripción ese bien, es decir, por el paso del tiempo que usted allí viva, pues va a adquirir ese bien por prescripción. Son imprescriptibles, no se pueden adquirir por prescripción.
inembargables. Si, por ejemplo, usted tiene un pleito con el Estado, usted no puede decir, señor juez de lo contencioso administrativo, solicito el embargo de, por ejemplo, el parque que está enfrente del Centro Verde. No, ¿sí? No puede. ¿Por qué? Porque son inembargables. Hagan de cuenta que no pueden embargar, por ejemplo, un patrimonio de familia. Que usted no puede pagar una obligación o satisfacer una obligación crediticia con un bien de uso público. Y muchachos, por lo general, ¿sí? O vamos a decir que en todas las circunstancias son bienes inmuebles, ¿sí? Los bienes de uso público. ¿Está quedando claro estas circunstancias, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? Eh, tenemos que la normatividad vigente, y miren que hay un fundamento constitucional que protege este aspecto de los bienes de uso público. Vamos a hacer lectura, por favor, del artículo 63 de la Constitución Política. Quien tenga la Constitución o si quiere puede hacerla directamente de la diapositiva que tenemos acá. ¿Quién me colabora, por favor? ¿Artículo qué dijo, profe? 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Muy bien. Ese es el fundamento constitucional de los bienes de uso público. ¿Sí? Miren que hasta la Constitución prevé como fundamento jurídico los bienes de uso público. Y tenemos el artículo 674 del Código Civil. ¿Quién tiene el Código Civil en la mano? María Paz, ¿lo tienes a la mano? El Código Civil, sí, profe. Vale, 674. Bienes públicos y de uso público. Se llaman bienes de la Unión aquellos cuyo dominio pertenece a la República, si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos. Se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio. Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales. Muy bien. Entonces esos son los bienes de uso público. ¿Sí? Los que podemos utilizar todos pertenecen a la República, a la nación. Todos nosotros somos o podemos darle uso a esos bienes y no podemos negociar con ellos, no podemos embargarlos, no podemos adquirirlos por prescripción por su naturaleza de ser bienes de uso público. ¿Sí? Podríamos manifestar, ¿sí?, que nos pertenecen a todos. ¿Sí? Nos pertenecen a todos los habitantes. Ahora, no puede negociar con ellos. Eso tiene que tenerlo muy claro. No se sienta dueño total de eso porque usted no puede vender. ¿Sí? Bien, otra figura jurídica son los bienes fiscales, muchachos. ¿Sí? ¿Qué son los bienes fiscales? Los bienes fiscales también pertenecen a la nación, ¿sí? Pertenecen al Estado, pero su uso generalmente se atribuye a el servicio, ¿sí?, o para el pleno desarrollo de las actividades del Estado. ¿Sí? El ejemplo claro, entonces, tenemos el avión presidencial. ¿Sí? El avión presidencial es un bien fiscal, puesto que es un bien que no pertenece al presidente, sino que pertenece a la nación, ¿sí? Pertenece a todos nosotros, pero nosotros no podemos subirnos a ese avión. ¿Sí? Es de uso exclusivo del presidente, ¿cierto? Presta un servicio al aparato estatal. ¿Sí? No pertenecen al presidente, no pertenece a la familia del presidente, no pertenece al Congreso, pertenece a todos, pero solamente el presidente puede darle uso porque es el que lo necesita, ¿cierto? Para cumplir sus funciones.
Otro ejemplo, muchachos, por ejemplo, las edificaciones de las alcaldías. Usted puede ir a hacer trámites allá, puede ir a trabajar, etcétera, etcétera, pero usted no puede ir a vivir allá. Sí, eso no le pertenece, ¿sí? Le pertenece al Estado, nos pertenece a todos porque todos somos nación, pero usted no va a poder entrar allí como entra, por ejemplo, los parques, ¿sí? Muchas veces incluso pues no lo van a dejar entrar si no tiene una razón, un sentido, un argumento para ingresar, ¿sí? Esos son los bienes fiscales. Son patrimonio del Estado, pero no son de, nos pertenecen a todos, sí, pero el uso es exclusivo de las autoridades estatales, ¿sí? Eso con el fin de llevar a cabo la función pública. El presidente pasa viajando, necesitan que moverse, hay que darle el avión presidencial. Los congresistas necesitan andar en carros blindados, ¿sí? Supuestamente, ¿cierto? Entonces hay que darle los implementos para que ellos puedan vivir muy bien, con un salario excelente. Muy bien, muchachos. ¿Qué características tiene, muchachos? Estos bienes fiscales sí son enajenables, el Estado puede venderlos, ¿sí? El Estado puede negociar con ellos, obviamente con un fundamento, tiene que explicar para qué los va a vender, si hay la necesidad y obviamente cubrir o suplir nuevamente esa necesidad que surge, ¿sí? Pueden ser muebles o inmuebles. Nos estamos refiriendo a todos los objetos que se encuentran en edificaciones, ¿sí? Desde el escritorio hasta el edificio de la gobernación, la alcaldía y el avión presidencial. Obviamente son imprescriptibles. Usted no se puede ir a dormir o a vivir a la gobernación o poner un cambuche en la gobernación y decir, pasaron 10 años, quiero adquirir por prescripción. No puede hacerlo, muchachos. Olvídense de eso. Bien, hay algunos bienes, muchachos, como los bienes de interés social, en donde pertenecen al Estado, pero a raíz de la función social que también presta la propiedad. Por ejemplo, hay algunos lotes que pertenecen a la alcaldía y esos lotes son adjudicados, hacen construcciones de casa y posteriormente son adjudicados a personas que lo necesitan, ¿sí? O que realmente tienen una necesidad de vivienda. Obviamente hay unas restricciones. ¿Qué sucede o quién me dice o quién conoce de alguna circunstancia que le imponga el Estado a esas personas que le adjudican o a los cuales se les adjudican los bienes? Por ejemplo, lotes o casas o apartamentos. Profe, prohibición de enajenación, por ejemplo. Muy bien. Esas casas que entrega el Estado por lo general, ¿sí? Por no decir pues que siempre, porque no Limitación al falta, dominio. exacto. Se llama limitación al dominio porque usted va a ser es el propietario, usted aparece como propietario, pero le ponen una condición, ¿sí? De que usted durante un lapso de tiempo que por lo general puede ser 5 o 10 años, dependiendo, y hay algunos certificados de tradición y libertad que traen 5, hay otros que traen 10, eh, y lo que dicen es que, bueno, te damos la casa, pero como condición no puedes enajenar, ¿sí? No puedes arrendar, no puedes realizar ningún negocio jurídico que tenga que ver con este bien inmueble. Solamente dedícate a vivir, ¿sí? Y además cumple con tus obligaciones. ¿Cuáles son tus obligaciones? Paga el catastro y paga los servicios, ¿sí? Te imponen una condición para poder acceder a la adjudicación de ese inmueble. Muy bien, Rose. Muy bien. Eso obviamente, muchachos, esas adjudicaciones se hacen a través de resolución administrativa, de acto administrativo. Allí no vamos a ver una escritura pública, ¿sí? Lo que vamos a encontrar son resoluciones administrativas, también conocidas como actos administrativos.
Ustedes saben que la administración pública, el Estado, se pronuncia a través de actos administrativos. Y ese acto administrativo, ese título, como le llaman ellos, lo llevan directamente a instrumentos públicos para ser inscritos, ¿sí? Eh, el Estado puede adjudicar bienes, eso ténganlo claro, ¿sí? Sobre todo en elecciones, se torna muy, eh, ¿cómo lo puedo decir? Podríamos decir que se torna muy seguido, ¿sí? Eh, dudosamente seguido la posibilidad de que cuando se acercan las elecciones empiecen a adjudicar casas. ¿Con qué interés? Vaya uno a saber, ¿sí? Pero el Estado puede adjudicar bienes fiscales, ¿sí? Los terrenos que ellos compran. ¿Qué características tienen? ¿Sí? Por lo general, esos bienes adjudicables son inmuebles, ¿sí? Esos proyectos de vivienda pueden ser enajenables, ¿sí? El Estado puede venderlos también. Ahora, no solamente lo adjudican totalmente, hay algunos proyectos que, bueno, no son totalmente gratuitos, sino que le dan un subsidio. ¿Sí? Entonces, hay la posibilidad de que se compre la casa y el Estado ponga un subsidio, ¿cierto? Son inembargables, sobre todo hablando en la circunstancia de que mientras sucede o tenga esa limitación al dominio, usted no va a poder, si tiene algún pleito con esa persona o con el propietario, usted no va a poder embargar, ¿sí? Eso es muy importante. Y obviamente son imprescriptibles, ¿sí? Los bienes fiscales o los baldíos, ¿sí? Los baldíos, como se conocen, que no tienen dueño, bienes inmuebles que no tienen dueño, no puede ejercerse posesión y tampoco se pueden prescribir en ningún momento. Y en esto de bienes baldíos lo vamos a ver más adelante, pero para que tengan una idea, son los terrenos inmuebles, ¿sí? O cuando hablamos de terrenos nos estamos refiriendo a inmuebles que no tienen dueño, ¿sí? No tienen dueño. Y en ese caso pueden ser adjudicados de forma gratuita a particulares, ¿sí? La adjudicación es un modo y es una forma de, pues, transferir el dominio. Vamos a volver, ¿eh? Muy bien, ya hablamos entonces de la propiedad pública, ¿sí? O de los bienes de la nación. Y ahora pues vamos a enfocarnos en lo que nos interesa, ¿sí? La propiedad privada, la propiedad que puede obtener cualquiera de nosotros, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la propiedad solidaria, ¿sí? Eh, se radica en cabeza de varios titulares, es una especie de copropiedad, ¿sí? Eh, especialmente en integrantes de una familia. Tiene mucha semejanza con lo que es el patrimonio de familia, ¿sí? Para tratar, en este caso, de blindar, ¿sí? De proteger ese derecho que pues, le brinda una seguridad a la familia. Aquí tenemos lo que es la copropiedad. Cuando hablamos de copropiedad, nos estamos refiriendo, muchachos, a la existencia de varios titulares, ¿sí? De varias personas que pueden llamarse propietarios. Y cada propietario, o cada titular de ese derecho, se establece que es o que tiene en su haber patrimonial una cuota parte de ese bien inmueble, ¿sí? Eso es copropiedad. Cuando hablamos de copropiedad nos estamos refiriendo a compartir el derecho real de dominio, ¿sí? Que puede ser en partes iguales de una cosa corporal. Eso es copropiedad.
Muy bien. Vamos a leer, eh, por favor, el artículo 2322. María Paz. ¿Me escuchas? Sí, profesor. ¿El artículo que dijo? 2322. Artículo 2322. La, la comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa es una especie de cuasicontrato. Muy bien. Entonces, es la posibilidad de que dos personas o de que dos sujetos de derecho pues compartan la titularidad de un derecho de dominio. ¿Sí? Otro ejemplo de propiedad, la propiedad horizontal. ¿Qué se les viene a la mente, muchachos, con propiedad horizontal? ¿Quién me dice? ¿Qué es Profe, propiedad? Bueno, es como la división y la organización de diversos inmuebles que pueden compartir un espacio en común. O sea, por ejemplo, un edificio, la división de cada apartamento, por ejemplo, apartamento 1, apartamento 2, a eso hace ujú, referencia. muy bien. ¿Tienes idea, tienes mucha idea de qué se trata esto de propiedad horizontal? Simplemente la propiedad horizontal refiere, o podríamos manifestar que es la unión, ¿sí? Para que puedan entenderme, de el derecho individual que yo tengo sobre un predio, pero que a la vez, a raíz de las circunstancias físicas que tiene ese inmueble o esa construcción, hay también una propiedad compartida, ¿sí? Lo que ha denominado Rawls como zonas comunes. En este caso, evidenciamos el ejemplo más claro, los edificios con apartamentos. Los edificios con apartamentos tienen la singularidad de que en la oficina usted manda y hace lo que usted le venga en gana. Sí, obviamente hay un reglamento de propiedad horizontal y tiene que basarse en ese reglamento de propiedad horizontal, pero usted puede hacer lo que usted quiera con ese bien inmueble. Puede incluso hasta enajenarlo, puede venderlo, puede hacer lo que quiera. ¿Sí? Puede poner una oficina, puede vivir allí si usted le place hacerlo. Pero ojo, cuando usted sale de la oficina, se encuentra con zonas comunes y esas zonas comunes son compartidas. ¿Sí? Y eso hace referencia a lo que es la propiedad horizontal, es la unión de mi derecho privado, ¿sí? O de mi derecho singular o individual con propiedades o con zonas que comparten ciertas personas. ¿Sí? Como dice Rose, apartamento 1, apartamento 2, apartamento 3, 3, 4, 5 y 6. Y cada uno de esas personas que son titulares del derecho de cada apartamento necesitan pasar por ese pasillo, ¿sí? Y por eso entonces hay que imponer un reglamento de propiedad horizontal, ¿sí? Respetando el derecho individual, pero acogiéndose a las reglas que se imponen en ese, pues en esa construcción, ¿sí? Esto es bastante complejo, esto de la propiedad horizontal, esto hay unos trámites bastante extensos que hay que realizar, donde entran a jugar un papel lo que son las curadurías, Instituto Agustín Codazzi, las notarías, ¿sí? Y es una complejidad de situaciones que ustedes cuando ya entren al ruedo se van a dar cuenta de lo que estamos hablando ahora, ¿sí? Para que pueda
quedar constituido lo que es esto de la propiedad horizontal. Entonces, muy, muy bonito esto de tema de la propiedad horizontal. Entonces aquí vemos lo que es la propiedad plena, que tenemos el uso, el goce y la disposición, o la mera o nuda propiedad. Es cuando falta alguno de ellos, como por ejemplo el usufructo. ¿Sí? Y tenemos lo que es la propiedad inmaterial. ¿Sí? Lo que habíamos hablado sobre la propiedad industrial, los inventos, las obras de arte, habíamos hablado también de lo que era, sí, habíamos hablado de las obras de arte, de los inventos, de, por ejemplo, la música, que también es arte, sí, los derechos de autor, eso también son propiedad inmaterial. Aquí los vemos, muchachos, ¿sí? Les aseguro que los hijos de Diomedes, los hijos de Diomedes van a seguir lucrándose, y la esposa, ¿cierto? Van a seguir lucrándose de los derechos de autor de Diomedes, ¿sí? De Caled, de todas estas personas que en su momento hicieron dinero y que aún siguen sonando, ¿sí? Entonces, eh, y la propiedad industrial son las marcas, los nombres, ¿sí? Las recetas, ¿sí? Los inventos. Y por último tenemos lo que es la multipropiedad, ¿sí? La posibilidad de invertir en grandes proyectos, las constructoras, ¿sí? Eso es también un ejemplo de multipropiedad, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Ya para finalizar nuestra clase del día de hoy. De mi parte, ninguna, profe. Angie, ¿alguna pregunta? No, ninguna. Senia, ¿alguna pregunta? Senia. No, ninguna. Rose, Todo claro, profe. Rosángela, No, profe. Divisáis, No, profe, yo tampoco tengo ninguna pregunta. María Paz Ninguna, profe. y David. Nada, profe, ninguna. Listo. Excelente que haya quedado todo claro, muchachos. Bien, muchachos, no siendo más, la próxima clase iniciamos con la teoría del título y el modo. ¿Sí? Empezamos a abordar temas importantes, muy importantes. Así que los invito a que no falten. Los invito a que no se pierdan ninguna clase. Nos vemos el día de mañana, muchachos. Que tengan una feliz noche. Cierra la cámara. Igualmente, profe. Hasta mañana, profe. Chao, profe. Hasta Gracias, mañana. hasta mañana. Hasta mañana.